Bueno, como ha dicho Abraham, estamos en el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo, versículos del 1 al 12. Este mensaje se tenía que haber predicado el domingo pasado, y el que se predicó el del domingo pasado lo teníamos que haber predicado hoy, pero tuvimos que hacer, Pablo y yo, un cambio. Entonces hoy lo que haremos será retroceder un poquito al versículo 1 del capítulo 14 hasta el 12. Pero antes de empezar con el texto de Mateo, quiero recordar unas palabras de Santiago, el hermano del Señor, concretamente Santiago capítulo 1, versículo 21. Y no voy a citar el versículo entero, solamente quiero repetir una frase, unas palabras. Dice Santiago 1:21, recibid con mansedumbre la palabra predicada, la palabra implantada. Y esto de recibid con mansedumbre me golpea aquí en la sien como si fuese un martillo. Recibid con mansedumbre. Mirad, hermanos y hermanas, es muy fácil cometer el error de creer que los que tienen que recibir con mansedumbre la palabra de Dios son aquellos que están todos los domingos escuchando, a los que asumimos la responsabilidad de revelaros los tesoros y la grandeza de la palabra de Dios, de alguna manera enseñar a la Iglesia. Creo firmemente, de verdad, delante de Dios, que los primeros que tienen que recibir la palabra con mansedumbre son aquellos que se sientan unos días antes del domingo a preparar los mensajes o los sermones, como queréis llamarlos, para compartir con la Iglesia. Creo firmemente que la palabra de Dios habla, que la palabra de Dios enseña, que la palabra de Dios nos anima, nos amonesta, nos corrige, etcétera, etcétera. En primer lugar, a los que nos ponemos a estudiar un pasaje para compartirlo con la Iglesia. Y luego, a los que escuchan los mensajes, los sermones, las predicaciones. Y estoy plenamente convencido de que si la palabra del Señor no llega primero al corazón del que tiene que preparar la predicación, difícilmente llegará a los que van a escuchar esa predicación. Si aquel que va a hablar a la Iglesia no recibe con mansedumbre la palabra de Dios, difícilmente lo podrá hacer la Iglesia. Por eso creo que sería muy, muy, muy bueno que todos y cada uno de los miembros de la Iglesia nos pusiéramos sinceramente y honestamente delante del Señor y le preguntáramos: Señor, ¿estoy recibiendo con mansedumbre tu palabra? Con mansedumbre y con humildad. Pues ahí lo dejo y que cada uno haga lo que crea que debe de hacer. Bien, estamos en Mateo capítulo 14, versículos del 1 al 12. Un pasaje un poco triste. La muerte de Juan el Bautista, un gran siervo del Señor. Normalmente no suelo ponerle títulos a las predicaciones, porque esto lo hace Pablo y además lo hace muy bien. Yo no suelo ponerle títulos a las predicaciones, pero hoy de verdad que me apetecía ponerle un título a esta predicación, a este sermón. Lo voy a titular: Denunciar el pecado tiene un precio. Denunciar el pecado tiene un alto precio. Este pasaje cuenta algo que seguramente algunos de nosotros, si no todos nosotros, hemos visto en más de una ocasión a lo largo de nuestras vidas. Un creyente o varios creyentes denuncian un pecado y tienen que pagar un alto precio por no querer transigir y convivir con ese pecado. Hay varios casos, que yo sepa, de varios pastores que se han quedado sin trabajo, sin ministerio, por no querer transigir en sus congregaciones con ciertos pecados. Yo recuerdo a un buen amigo mío, compañero de ministerio y hermano querido, que se quedó sin trabajo de un día para otro con 2 niños pequeños por no querer transigir en su congregación con un pecado que estaba cometiendo una persona.
Ahora, hay mucha gente en nuestras iglesias que no tiene ese problema, porque son capaces de convivir con quien está perpetrando cualquier barbaridad, mirando hacia cualquier sitio, en cualquier dirección, menos en la dirección que hay que mirar. Y voy a poner un ejemplo que os va a hacer seguramente bastante gracia. Cuando Manoli y yo nos despedimos de la iglesia de Camarma, salimos adelante al púlpito, nos dio paso a la persona que estaba presidiendo y nos despedimos de la iglesia. Llevábamos allí 1 año y pico solo, o sea que, bueno, pero nos parecía que lo correcto y lo honesto era despedirse de la iglesia. Cuando terminó la reunión, un hermano vino a hablar conmigo y muy serio me dice: Ángel, ¿y por qué os marcháis de la iglesia? Y entonces fui muy sincero con él y le dije: mira, yo no quiero estar en una iglesia en la que ha sucedido lo que ha sucedido aquí. Y el hermano todo extrañado me dice: oye, ¿y qué es lo que ha sucedido aquí? Parece ser que no se había enterado. Yo tengo mis dudas de que no se hubiese enterado. Igual es que no se quiso enterar. Bien, los hijos de Dios no podemos actuar de esa manera, creo yo. Cuando alguien hace algo que está mal, hay que denunciarlo y reprenderlo. Aunque tal denuncia seguramente nos acarree más de un problema y más de una complicación, como le sucedió a San Juan el Bautista. Vamos a leer el texto. Mateo capítulo 14, versículos del 1 al 12. Me imagino que lo tendréis todos buscados, entonces lo leo. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado a los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es ilícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. En primer lugar, quiero hablaros de Herodes el tetrarca, un personaje de ciencia ficción. El versículo 1 menciona a un tal Herodes el tetrarca. Y si alguien no lo sabe, pues nos preguntamos quién era Herodes el tetrarca. Desde que empezamos con el Evangelio según San Mateo, nos hemos encontrado con varios miembros de la infame familia Herodes. Y digo infame porque era una familia infame y depravada, siendo bastante suave. Pablo ya lo explicó hace unas semanas que nos habló de algunos de los miembros de la familia Herodes, pero me parecía necesario dedicarle hoy un poco de tiempo a esto. Entonces repito la pregunta que nos hicimos antes: ¿quién era Herodes el tetrarca? Su verdadero nombre era Herodes Antipas, era el quinto hijo de Herodes el Grande y fue designado por el emperador romano como tetrarca de Galilea y Perea. Un tetrarca era el responsable, el que gobernaba en la cuarta parte de un territorio. Por eso Mateo, con buen criterio y con muy buen juicio, se refiere a él como Herodes el tetrarca. Este Herodes el tetrarca fue a la guerra contra Aretas, rey de los nabateos, y sufrió una terrible y humillante derrota. Muchos judíos fueron muertos, masacrados y aniquilados. Los judíos decían que habían recibido aquella terrible humillación por castigo divino, por lo que Antipas había hecho con Juan el Bautista. Esto lo cuenta el famoso historiador Flavio Josefo.
Hay algo curioso en todo este relato de Mateo capítulo 14. Desde el versículo 3 al versículo 12, Mateo hace lo que llaman una regresión literaria, es decir, Mateo interrumpe el relato de su evangelio y vuelve para atrás para darnos detalles sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Juan el Bautista. Este Herodes Antipas dejó a su mujer, por cierto, hija de Aretas, el rey de los nabateos, para vivir una relación incestuosa y adúltera con Herodías, la mujer de su hermano Felipe. La depravación y la inmoralidad de los Herodes era conocida por todo el mundo. La crueldad de Antipas se puso en manifiesto con el encarcelamiento y el posterior asesinato de un siervo del Señor, de Juan el Bautista. Mateo, Marcos y Lucas cuentan esto. También lo cuenta Flavio Josefo en su libro Antigüedades y también lo cuenta Eusebio en su famosa Historia Eclesiástica. Si alguien duda de lo que cuentan los evangelios, puede acudir a estas fuentes y contrastar para ver que lo que cuentan los evangelistas es simplemente la verdad. El matrimonio entre Antipas y la hija del rey de los nabateos fue promovida por las autoridades romanas para preservar la paz entre árabes y judíos. Fijaros qué curioso. Y seguimos con la misma un montón de años después, un montón de siglos. Mientras duró el matrimonio, duró la paz, unos 15 o 16 años. En el año 24, aproximadamente en el año 24 después de Cristo, Herodes Antipas tuvo que hacer un viaje a Roma. Y entonces en el trayecto hizo una parada en una ciudad de la costa para refrescarse, para tomar fuerzas y para hacer una visita a su hermano Felipe. Allí conoció a Herodías, la esposa de Felipe, y además hermana, o sea, prima de él. El miserable de Antipas, iba a decir se enamoró, pero no se enamoró, se encaprichó de la ambiciosa Herodías. Herodías se comprometió a casarse con Antipas con la condición de que se divorciase de la hija del rey Aretas. La hija del rey de los nabateos se enteró de lo que iba a suceder y se marchó de allí y se refugió en la casa de su padre. Poco después se consumó el matrimonio entre Antipas y Herodías. Menuda parejita. Antipas un ser depravado y pervertido. Ella simplemente más mala que un dolor de estómago a las 4 de la madrugada. Se juntaron dos seres viles y miserables y se dieron una serie de circunstancias para terminar con la vida de uno de los más grandes siervos del Señor. Jesús en cierta ocasión dijo, de los nacidos de mujer no hay profeta más grande que Juan el Bautista. Qué pena. Acabaron con la vida de Juan el Bautista, pero yo estoy convencidísimo de que la voz de Juan retumbaba con frecuencia en los oídos de Herodes Antipas, después de haberle matado. Se puede acallar a los siervos del Señor, pero la palabra de Dios nunca jamás puede ser silenciada. Se puede aplastar al mensajero, pero el mensaje del Dios de los cielos nadie le puede silenciar, como sucedió con Juan el Bautista. En segundo lugar, quiero hablaros de lo que yo entiendo que son reformadores valientes. Reformadores valientes digo porque muchos siervos del Señor cambian y cambiarán muchas cosas en la historia de este mundo. Muchas. Y cuando hablo de reformadores no solamente estoy pensando en aquellos del siglo XVI, aquella reforma. De hecho, aquella reforma empezó bastante antes, lo que pasa que como Juan el Bautista muchos fueron asesinados, muchos. Bien, lo que sucedió entre Antipas y Herodías lo vio muchísima gente en Israel. Todo el mundo lo vio y todo el mundo lo sabía. No tenemos constancia de que nadie dijese ni una sola palabra para condenar. Los guardianes de la ley, los fariseos, los saduceos, escribas, doctores de la ley y una interminable legión de rabinos, por prudencia, por miedo, no dijeron ni una sola palabra. No se enteraron, como le pasó a aquel hermano que he mencionado antes.
Miraron para otro sitio, con ellos no iban. El matrimonio entre aquellos dos elementos, Herodes Antipas y Herodías, fue enérgicamente condenado por Juan el Bautista. Y escuchadme bien, no lo hizo por capricho, no lo hizo porque le apeteció hacerlo, lo hizo porque la ley de Moisés lo condenaba. Y Juan el Bautista fue lo suficientemente íntegro, lo suficientemente honesto y lo suficientemente valiente para decirle al tetrarca: eso que habéis hecho está muy mal, muy mal. Un amigo mío dejó a su mujer y se fue a vivir con una buena amiga de su mujer, posiblemente una de las mejores amigas de su mujer. Lo sabía mucha gente, todos murmuraban, pero nadie les dijo ni una palabra, hasta que alguien les dijo lo mismo que hizo Juan: eso que habéis hecho está muy, muy, muy mal. Claro, se enfadaron con esa persona. Mirad, las personas no podemos actuar como actúan algunos animalitos. Hemos sido creados a la mismísima imagen de Dios. ¡Qué privilegio! Al igual que Dios, somos seres espirituales. Somos seres que necesitamos socializar con otras personas. Somos seres con la capacidad de crear. Y somos seres morales, al igual que Dios. Dios es un ser moral y nosotros también, aunque algunos no lo parezcan. Dios ha establecido unos límites que no se deben traspasar, que no se deben cruzar, que no se deben pisotear. Y hemos de respetar siempre esos límites. Juan condenó a aquellos sobre la base establecida por la ley de Israel. Juan condenó a aquellos sobre la base establecida por la ley de Moisés. Levítico 18:16. La desnudez de la mujer de tu hermano lo descubrirás, porque es la desnudez de tu hermano. Levítico capítulo 20, versículo 21. El que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrir. Así de fácil, así de sencillo. Por eso Juan denunció aquello, porque no se podía transigir con aquello. La ley de Israel permitía a un hombre casarse con su cuñada si su marido había muerto sin dejar descendencia. Ese no era el caso entre Herodías y Herodes, porque Felipe estaba vivo y además tenía una hija que se llamaba Salomé, la bailarina, la que danzó también delante de Herodes y delante de toda su corte. La bailarina que danzó ante Antipas y ante todos sus amigotes, el día del cumpleaños de Antipas. Parece ser, a ver cómo lo digo para no pasarme, para no excederme. Parece ser que aquel baile le gustó mucho a Herodes. Qué prudente me estoy volviendo con el paso de los años. Digo gustó mucho porque no quiero pronunciar una sola palabra de mal gusto en el culto del domingo, en el culto de adoración. Pero sería muy fácil decir alguna palabra que expresaría perfectamente lo que sucedió en aquel momento. Vamos a dejarlo en que le gustó mucho a Herodes. Mirad, tanto Herodes como Antipas se la tenían jurada a Juan el Bautista, por decirles lo que nadie se había atrevido a decirles. Versículos 3 y 4. Lo he leído antes, lo repito ahora. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Eso, hermanos, es reprender el pecado. Algo que muchas veces deberíamos hacer, pero que muy pocas veces queremos hacer. Lo más fácil es mirar hacia otro sitio. Lo más fácil es decir: es que no me he enterado. Lo más fácil es decir: es que no sé nada. Oye, es que complicarse la vida a nadie le apetece. Pero siendo honesto delante de Dios hay muchas cosas que no se puede uno callar. Lo más fácil es mirar hacia otro sitio. Hacer que no sabemos nada y tan tranquilos. Bueno, cuidado con esto. No tan tranquilos. Porque aquellos que no quieren ver algunas cosas tienen de todo menos paz.
Así de fácil y así de sencillo. Con algunos abusos, con algunos pecados no se debe transigir. Hay que denunciar lo que está mal. Que por eso no se es mal creyente, como piensan algunos. Algunos dicen, no, es que reprendiendo esto parece que somos poco comprensivos o poco compasivos. No. Todo lo contrario. No se puede estar viendo a alguien cometer un pecado y no hacer nada. Si los reformadores hubieran hecho eso, muchas de las cosas que sucedieron no habría sucedido. Si hubieran hecho la vista gorda con los desmanes de la curia romana, no habríamos tenido la reforma que tuvimos. Ni habría sucedido todo lo que sucedió. Ahora sabemos que muchos de esos reformadores valientes se complicaron la vida y pagaron un alto precio, tan alto que muchos de ellos pagaron con sus propias vidas. Ahora, esto no es comparable con alguna de las cosas con las que tenemos que enfrentarnos nosotros. Algunos de nosotros hemos tenido que enfrentarnos con situaciones francamente desagradables, por no querer transigir con algunas situaciones injustas, con algunos abusos, con algunos pecados, etcétera, etcétera. Evidentemente, no es lo mismo tener que enfrentar alguna situación poco agradable que poner en riesgo tu vida o la vida de los tuyos, ni muchísimo menos, claro. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero sin algo tan simple y tan sencillo como ser capaz de defender la verdad y la razón, y no puedes hacerlo porque no das la talla, cuanto menos darás la talla en situaciones como las que tuvo que vivir Juan el Bautista. Por suerte, siempre ha habido y siempre habrá gente íntegra, gente honesta y gente valiente que cuando llega el momento sabe decir, eso está mal. Así de sencillo. Aunque haya que apretarse los machos a continuación y aguantar con las consecuencias que puedan venir detrás, que es lo que hizo Juan el Bautista, pero a Juan el Bautista no le callaron. Volvamos al cumpleaños de Antipas. La hija de la degenerada y adúltera Herodías, es decir, Salomé, estaba encargada de amenizar la fiesta y entretener a Herodes y a sus amigotes. Tenía que entretener al tetrarca y a toda su corte, a sus invitados, mediante una o varias danzas. El rey Herodes, el tetrarca, estimulado por el baile de la sensual doncella, de la sensual y libertina doncella, hizo una promesa, estimulado por el vinillo, por otras cosas, en estado de embriaguez. Versículo 7, por lo cual este conjuramento prometió darle todo lo que pidiera. Antipas fue fiel al juramento que hizo estando ebrio. El juramento fiel de un borracho. Cedió ante la tentación de su malvada hijastra, Salomé. En aquella sala se juntó un trío sencillamente diabólico. Herodes Antipas, un rey adúltero y sanguinario. Herodías, una mujer cruel y manipuladora, capaz de hacer lo que hiciera falta para proteger sus intereses y para salirse con la suya. Y Salomé, tan depravada como su madre, seductora y malvada, que por cierto unos años más tarde se casó con un tío suyo, que también se llamaba Felipe como su padre, y también era un tetrarca. No quiero dedicar ni un solo segundo de este mensaje a mencionar lo que hicieron con Juan el Bautista, de verdad, no quiero, por respeto. Lo único que diré es que un gran siervo de Dios, uno de los más grandes, un hombre íntegro, coherente y valiente, donde los haya. Un gran ejemplo para los creyentes de todos los tiempos. Yo soy ferviente admirador de Juan el Bautista. Fue el precursor de Cristo en el nacimiento. Nació un poco antes que Jesús. Y todos sabéis lo que se profetizó sobre Juan. Fue el precursor de Cristo en el ministerio y también en la muerte. Creo que fue el mejor embajador del reino de los cielos que ha habido. Y creo firmemente que si los creyentes fuéramos la mitad de honestos, la mitad de íntegros y la mitad de valientes que fue Juan el Bautista, este mundo sería completamente diferente. Para terminar,
quiero volver a leer el último versículo que dice: y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Es decir, los discípulos de Juan el Bautista fueron a comunicarle al Señor Jesús lo que había sucedido. Leemos otra vez el versículo 12 porque me parece muy interesante. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Quedaros con estas palabras: tomaron el cuerpo y lo enterraron. Desde hace algunos años, en el pueblo evangélico han surgido algunas dificultades, algunas diferencias entre hermanos, para no faltar a nuestra costumbre de buscar problemas donde no existen. Estas diferencias que han surgido es en cuanto a si el cuerpo de un creyente caído con el Señor debe de ser inhumado o cremado, es decir, incinerado o enterrado. El texto que hemos leído dice claramente que el Bautista fue enterrado, pero eso, en mi modesta opinión, no significa que la palabra de Dios esté en contra de que un creyente pueda ser incinerado. Creo profundamente que hay que respetar la voluntad de cualquier creyente, en cualquiera de los dos casos, si un creyente quiere ser incinerado o si un creyente quiere ser inhumado, un creyente o su familia. Creo que hay que respetar las dos opiniones. La Biblia dice claramente que somos polvo y que al polvo volveremos. Génesis capítulo 3, versículo 19. Y la Biblia también dice claramente que cuando un cristiano muere, su cuerpo vuelve al polvo de la tierra de donde salió, pero su espíritu va con el Señor, que fue quien nos lo dio. Cuando nacemos, el Señor nuestro Dios sopla en nuestras narices aliento de vida. Y cuando el Señor nos llame, y cuando el Señor tenga que levantar aquí un reino físico, nos levantará, porque el Señor tiene poder para hacerlo tanto si nos han incinerado como si nos han enterrado. Porque de cualquiera de las dos maneras nos convertiremos en polvo. Y Dios tiene poder para levantarnos en cualquiera de las dos opciones. Por tanto, no seamos dogmáticos, no seamos cabezones, no seamos contumaces y respetemos a los creyentes que tienen una u otra opinión. ¿Vale? Y ahora, lo más bonito de este pasaje, en mi opinión, las últimas palabras del versículo. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Los discípulos de Juan dieron respetuosa sepultura al cuerpo de su maestro y seguidamente fueron al Señor Jesús a comunicárselo. Creo yo, y seguramente que todos vosotros me daréis la razón, estaréis conmigo, en que no podían haber acudido a nadie mejor para poder derramar su dolor y su indignación. Fueron al Señor y le contaron lo que había sucedido. Y no podrían habernos dejado un mejor ejemplo, porque en tiempos de persecución, en tiempos de opresión, en momentos de sufrimiento y dolor, nosotros los creyentes deberíamos también ir siempre al Señor, ponernos delante de Él, postrarnos a sus pies y decirle: Señor, me pasa esto, comunicárselo al Señor, porque algunas veces buscamos un montón de recovecos y de laberintos y tiramos por un montón de sitios y no hacemos lo que tenemos que hacer, que es ir a acudir al Señor y compartir con Él nuestras cosas, nuestras cuitas, sea lo que sea. Cuando las cosas se ponen feas, lo mejor que puede hacer un creyente es hacer lo que hicieron aquellos discípulos de Juan: acudir ante el Señor y poner ante Él nuestras cuitas. Las gentes de este tiempo y de otros muchos tiempos gastan grandes cantidades de dinero en acudir a psicólogos y a psiquiatras, que muchas veces lo único que hacen es escucharles y les cobran dinero y ellos hablan y hablan y hablan y el psicólogo les escucha. Pues nosotros tenemos el privilegio de poder acudir al médico supremo. Es el que más sabe de todas las especialidades. Además es gratis y es el único en este mundo que tiene palabra de vida eterna. Entonces, cuando te pase lo que sea, hermano, acude al Señor y ponlo delante de Él, ponlo a sus pies. Da lo mismo donde estés, da lo mismo lo que te suceda. Póstrate ante el Rey, pídele ayuda y dirección, que seguro que te la va a dar. Y con esto vamos a ir terminando. Bien, hemos leído Mateo capítulo 14, versículos del 1 al 12, el pasaje que cuenta la muerte de un gran siervo de Dios, Juan el Bautista. Hemos recordado quién fue Herodes Antipas. También hemos mencionado a algunos de los miembros de la ilustre familia Herodes.
la ilustre familia de Herodes el Grande. También hemos visto que los discípulos de Juan acudieron a Jesús para contarle todo lo que había sucedido. Es muy posible que los discípulos de Juan, después de acudir al Señor y contar lo que había sucedido con Juan, se quedaron allí al lado del Señor. Es decir, pasaron de ser discípulos de Juan a ser discípulos de Cristo, porque todas las cosas ayudan y contribuyen a bien. Mirad, es preferible ser atraídos hacia Cristo por la aflicción y la necesidad que ser apartados de Él por la abundancia y el bienestar. Lo repito, es preferible ser atraídos hacia el Señor nuestro Dios por la aflicción y la necesidad que ser apartados de Él por la abundancia y el bienestar. Muchas veces tenemos que estar hundidos en la miseria para acudir al Señor y no separarnos nunca de Él. Pues con eso terminamos. Que el Señor os bendiga a todos vosotros, que el Señor bendiga su palabra y bendito es el Señor nuestro Dios. Vamos a orar.